93.3 y punto. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa del tercer ciclo Conversemos el Nuevo Chile. Como podrán ver en el fondo, estoy nuevamente en terreno y esto es lo que nos permite la tecnología, estar conectados desde cualquier parte para hacer nuestro esfuerzo y de contribución al debate público a través de los objetivos que tiene la radio. 10 años generando contenidos es lo que ha hecho FM Pulso en el territorio desde la región de Los Ríos, en la comuna de Lanco. Y hoy estamos con una tremenda invitada para este capítulo. Se trata de Pamela Figueroa, que ya está en línea, la pueden ver. Cualquier cosa, también estoy en interno con José Barriento en producción. Yo estoy en la Araucanía, Pamela está en la región metropolitana y José está en Lanco, desde los estudios de FM Pulso. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida a Conversemos el Nuevo Chile. Hola Francisco, mucho gusto por esta invitación a la Radio Pulso. Encuentro fantástico es poder estar conversando desde 3 lugares distintos de Chile. Creo que eso, bueno, como estás tú, nos permite la tecnología y también nos permite como tener distintos puntos de vista y visiones sobre las cosas que están pasando en Chile hoy día. Así es, Pamela, y claro, antes de iniciar con el tema que nos convoca, algunos antecedentes. Yo Pamela la conozco hace ya varios años. Pamela es doctora en estudios americanos, docente de la USACH, de la Universidad de Santiago, así que muchísimas gracias a la propia universidad por permitirnos conversar con Pamela, pero además Pamela tiene una vasta experiencia en el mundo público y ahí nos conocimos en el mundo público también en un proceso importante que le tocó llevar adelante a Pamela, quizás no tan de manera pública como figura, sino coordinando justamente el proceso constituyente del último gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí nos conocimos más con Pamela y antes en labores que tuvo en el Ministerio del Interior. Pamela, con toda esa experiencia, con todo tu bagaje, con los estudios académicos, con la investigación que estás haciendo constantemente, además fuiste parte ahora hace poco de la mesa técnica del proceso constituyente para justamente lo que se viene ahora en octubre, el plebiscito, todo este proceso que algunos han planteado que no solo parte ahora, partió con Michelle Bachelet en el segundo gobierno. Partamos por eso, partamos por tu historia, Pamela, desde cuando tuviste esa responsabilidad y cómo lo has visto hasta ahora, ya que se nos viene en octubre el plebiscito. Bueno, como tú bien dices, yo soy una académica, investigadora, pero con un fuerte compromiso público. Siempre que he podido, he aportado en las políticas públicas, desde ese lugar como menos visible, pero que es más desafiante también, que en el fondo es como pensar y diseñar ciertas políticas públicas. Entonces, en el año 2014 me incorporé al gobierno de la presidenta Bachelet desde el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio que coordina en el fondo el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Y ahí dice, la presidenta se había comprometido a iniciar el proceso de una nueva constitución y nos pidió que diseñáramos un proceso participativo. Entonces nosotros hicimos un diseño junto a mi colega, el abogado Tomás Jordán, que estaba a cargo como de los temas constitucionales, un diseño que implicó la participación ciudadana para conversar sobre los temas constitucionales. Probablemente muchos de los que nos escuchan participaron en los que se llamaron los encuentros locales autoconvocados, en los cabildos, la encuesta individual, en una metodología que nosotros llamamos convergencia deliberativa, porque en ese minuto lo que se convocó a la ciudadanía era a conversar sobre la Constitución, proponer temas constitucionales, así que era una hoja en blanco, porque nadie tenía una propuesta concreta, sino que lo que hizo la presidenta fue recoger las opiniones de más de 200.000 personas, que luego se transformaron en un documento de base ciudadana y en un texto constitucional que la presidenta envió al Congreso. Y que por lo demás nunca se había hecho en la historia de Chile. Nunca se había hecho un proceso participativo y yo creo que esa experiencia del 2016
es la antesala del proceso que estamos viviendo hoy. O sea, sin esa gran iniciativa que parte la presidenta, pero que es sobre todo ciudadana, porque finalmente lo que la presidenta hizo fue generar el espacio para que la gente participara. Y la respuesta ciudadana fue muy importante, porque no solamente es innovadora en la historia de Chile, es innovadora a nivel mundial. De hecho, a mí me han invitado a muchos seminarios internacionales a exponer el caso de Chile, porque nunca se había hecho un proceso participativo por un tema constitucional para tanta gente y donde además hubiese resultados concretos. Y muchos de los temas que se conversaron en el 2016 son sin duda la agenda pública que vimos en octubre del año pasado en todo Chile, que era la demanda por mayor justicia social, por una igualdad de género, por el reconocimiento de los pueblos indígenas, por el cuidado del medio ambiente, y yo creo que eso muestra que la sociedad chilena ha cambiado profundamente y que lo que faltaba era un acuerdo político. Finalmente yo creo que el impulso de la presidenta Bachelet permitió que se lograra un gran acuerdo de la sociedad chilena por la necesidad de un cambio constitucional que implica un cambio en la política y también el reconocimiento de los derechos, pero la sociedad política en ese minuto como que no estaba tan madura, no había tanto como convencimiento en el 2016 ni el 2017 desde la élite más política y desde la élite social en general. Y eso recién sucedió en noviembre, el 15 de noviembre del 2019, pero lo importante es que sucedió y ya estamos comenzando este itinerario constitucional que contra viento y pandemia ya está a punto de suceder. Y yo creo Está muy buena esa frase, contra viento y pandemia, que a pesar de todo tenemos fecha para el plebiscito en octubre, a pesar de que hay algunos sectores que insisten y han puesto ahí como la alerta de que se pudiese aplazar. Yo antes de seguir avanzando con el tema del plebiscito y la importante labor que tuviste en este proceso constituyente y en la mesa también técnica de la cual fuiste parte, representando también un sector, se lo he preguntado a algunos actores políticos y también académicos. Esto del diagnóstico que en el último gobierno de la presidenta Bachelet se hizo justamente el de las desigualdades sociales, lo que significó un programa de gobierno, que uno pudiese discutir cómo se ejecutó ese programa, pero el diagnóstico al parecer estaba bien hecho en términos de lo que la gente quería, lo que la gente anhelaba, pero que en el caso de una nueva constitución, yo lo recuerdo, 2016, 2015, 16, claro, participaron más de 200.000 personas en todo Chile, nos tocó ver muchísimos encuentros autoconvocados, los provinciales, los regionales, pero no estaba tan masificado como se empezó a acuñar el tema de la necesidad de una nueva constitución el 2018 con el propio estallido. Eso es algo que ustedes claramente en ese minuto del 2016, cuando tú eras parte del equipo más técnico-político hacia adentro, en esta relación también con el Congreso, todavía no estaban las condiciones entonces para llegar a este acuerdo que tuvimos después el año pasado, ¿no? Claro, mira, yo creo que la presidenta Bachelet y lo que ella representa en el fondo, porque obviamente ella está acompañada de gente, ha estado acompañada siempre de mucha gente, fue bien visionaria en el diagnóstico de la sociedad chilena. Yo creo que ella visualizó, y creo que ella lo ha dicho en muchos discursos públicos, que una de las razones por las cuales ella decide volver a ser candidata es porque sentía que era necesario iniciar un camino de reformas profundas en la sociedad chilena. O sea, que la desigualdad se venía arrastrando hace mucho tiempo en Chile, ya porque en el fondo con la democratización el país logró disminuir la pobreza, logró libertad política. Siempre que no se podía avanzar mucho más en temas de desigualdad, y eso yo creo que la presidenta lo visualizó muy bien, y por eso ella propuso una reforma tributaria y una reforma educacional, que son como las dos grandes reformas que en política pública permiten redistribuir recursos, y también hay que redistribuir el poder político, y por eso era necesaria una nueva constitución. Pero si bien la sociedad estaba como acorde, porque uno dice ya, 200.000 personas no es tanta gente. 200.000 personas es un montón de gente para un debate deliberativo. No sé si se acuerdan, pero los encuentros locales duraban horas, los cabildos duraban
horas, no es solamente el acto de ir a votar, y eso es distinto a como la participación electoral, a una participación de diálogo, de deliberación. Y por eso, como les decía, nunca había un proceso así en el mundo, ni siquiera en Islandia, que siempre se habla como de la experiencia de Islandia, que fue unos años antes que Chile, 2014, que había participado mucha gente, pero no llegó a ser tanta como la que participó en Chile. Pero yo creo que en ese momento lo que no estaba maduro era la convicción más política de los partidos políticos, del Congreso, de la élite propiamente tal. Yo creo que la gente estaba mucho más adelante y que lo que está pasando en Chile es como que hay una necesidad de actualizar las instituciones políticas a la nueva realidad social que tiene Chile. O sea, Chile es una sociedad muy, muy distinta a lo que era la sociedad chilena hace 20 o 30 años. Y las generaciones nuevas yo creo que están como exigiendo ese cambio. Y claro, lo que pasó, mi interpretación del estallido social de octubre es que había una fuerza social que se venía acumulando hace muchos años. O sea, recordemos que las primeras protestas fuertes son el año 2006, después del 2011, en ciclos donde, bueno, también, por ejemplo, en el sur de Chile hubo muchas movilizaciones por temas medioambientales, por temas de derechos de los pueblos indígenas, y así, en todo el país. Entonces, venía una evolución de la sociedad chilena que sentía que la institucionalidad política no la estaba representando, y eso, bueno, significó finalmente que la gente prefería no participar del proceso político, y eso distanció mucho la política de la ciudadanía, y yo creo que hoy día los ciudadanos estamos recuperando ese rol y ese poder de generar los cambios que creemos necesarios, y eso se expresó en octubre del 2019. Yo creo que con algo tan como puntual que parecía ser esta movilización de los estudiantes secundarios que llamaron a no pagar en el metro como una forma de protestar, después fue encontrando como las luchas de distintos grupos en distintos lugares del país, y todo se fue sumando en una demanda por mayor justicia, por mayor equidad. Y yo creo que eso lo había interpretado bien la presidenta Bachelet el año 2013, que es cuando ella se presenta y es candidata. Ella hizo muchos esfuerzos por hacer las reformas y tuvo mucha resistencia interna en su gobierno y en la oposición. Estamos conversando con Pamela Figueroa, doctora en estudios americanos, docente, investigadora de la USACH, y te agradecemos nuevamente. Para quienes nos están escuchando y viendo, estamos en la multiplataforma de FM Pulso, tanto en la frecuencia FM local en Lanco 93.3, pero también en el mundo Facebook Live, y en www.fmpulso.tv, y en el canal local también. Pamela, te quiero llevar a un tema más internacional. José me va a ir diciendo internamente cuántos minutos nos quedan, porque recuerden que son 30 minutos de ideas, sueños, futuro, a través de Conversemos el Nuevo Chile. Estamos súper bien, estamos en la mitad del programa. Si empezamos a revisar, Pamela, a nivel latinoamericano, sabemos que se vienen procesos también electorales importantes. ¿Cómo está el panorama latinoamericano, América Latina y el Caribe respecto a este tipo de procesos para los próximos meses o años? Bueno, mira, yo creo que América Latina está en una situación por la pandemia ya de crisis en distintas dimensiones. Muchos países latinoamericanos que a raíz de la pandemia han visto como profundizado problemas históricos o estructurales como son la pobreza, como son la desigualdad, y esto lo están como destacando varios organismos internacionales. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es uno de los organismos de Naciones Unidas, señalaba que post pandemia en América Latina va a haber un decrecimiento de 9 puntos, es decir, las economías van a ser mínimo 9. Eso significa retroceder el desarrollo económico y social de los países de la región, lo que sin duda va a tener repercusiones políticas, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también América Latina en estos últimos años ha vivido varias crisis políticas que algunos países han logrado resolver y otros no. Por ejemplo, en Perú hubo una crisis política que el presidente Vizcarra resuelve con la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, y eso permite dar como una renovación.
Pero por otro lado, por ejemplo, si vemos el caso de Bolivia y el término del gobierno del presidente Morales por una reelección que él quería proyectar a su presidencia, justo esa crisis política se da en un momento de pandemia, y también para Bolivia ha sido complejo la organización de nuevas elecciones que ahora ya se están convocando. Paréntesis, tú lo de Bolivia lo ves como un golpe de Estado. Mira, lo que pasa es que hoy día es difícil hablar de los golpes de Estado, sino que hay lo que está pasando, porque no son los típicos golpes de Estado que uno tiende a visualizar como militares. Los 70. Exacto, claro, como eran los golpes de Estado en los 70. Hoy día lo que está pasando en la región es que grupos autoritarios utilizan los mecanismos institucionales para tomar el poder. Ya yo creo que eso pasa, no sé, uno lo puede visualizar en el caso de Brasil, por ejemplo, donde Bolsonaro llega al poder por vía electoral, pero una vez que está en el poder intenta como sobrepasar las instituciones políticas establecidas, y eso pasa en Brasil y también pasa en Estados Unidos, ¿ya? Pero yo creo que América Latina está como en un momento en que las democracias cumplieron un ciclo y requieren pasar como a una democracia 2.0 probablemente. Y eso implica incorporar nuevos grupos, incorporar más participación ciudadana y como transformar un poco la política más elitista que se había estado desarrollando en América Latina en el último tiempo. Y eso también va asociado como al modelo de desarrollo. Todo el mundo está hablando del modelo de desarrollo, como que la economía neoliberal, que tuvo cosas muy importantes en términos de crecimiento, ha arrastrado esta desigualdad de la que hablamos y que no se puede resolver. Entonces yo creo que esos son como los desafíos que tiene la región hoy día, como en pensar cómo se resuelve el tema de la democracia y se mejora la democracia, y al mismo tiempo cómo se busca un modelo de desarrollo que sea como más equitativo. Y ahí hay varias cosas, porque además yo creo que también hay, por ejemplo, toda la cultura medioambiental hoy día también está promoviendo que la economía sea, por ejemplo, más sostenible, ya que no solamente... O sea, claro, esto de la reactivación económica sostenible, que lo hablamos hace un par de capítulos con un invitado, con Javier Altamirano de la Fundación Horizonte Ciudadano, que viene a poner como el apellido que hacía falta, y que lo sostenible viene con más fuerza que nunca, lo verde, ¿no? Claro, lo verde. Por otro lado, por ejemplo, no sé, todo lo que es como el reconocimiento de los pueblos indígenas y buscar una forma de relacionarnos que sea más horizontal, más equilibrada. También las relaciones de género, el rol de la mujer en la política, en la sociedad. Hay muchos aspectos de la sociedad que están cambiando, y eso también se da en América Latina. Y yo creo que de las crisis siempre pueden surgir cambios importantes, y ojalá que ese cambio sea como hacia adelante, o sea, como buscar soluciones que permitan pensar otras formas de hacer las cosas. Y yo creo que en eso soy optimista. El proceso constituyente chileno es un hito dentro de América Latina también. Hay mucha observación, hay muchos académicos, políticos que están observando cómo se da el proceso constituyente en Chile, porque como muchas cosas, los chilenos a veces hacemos las cosas de una manera distinta a como lo hace el resto de la región, porque los cambios constitucionales en América Latina en general se dieron en el proceso de transición de los autoritarismos a la democracia. Así lo hizo Brasil. Bueno, en la zona andina hubo asambleas constituyentes en los últimos años, también a partir como de una incorporación de nuevos grupos sociales al poder político. Pero Chile inició su proceso constituyente en un momento como de bastante estabilidad democrática, que fue el año 2016, pero por haberlo dejado suspendido, ya cuando hay cambio de gobierno, el presidente Piñera decide no continuar con el proceso constituyente. Eso nos lleva ahora como a tomar la decisión mucho más certera de continuar con ese proceso. Y yo creo que por eso todo el resto de América Latina está como muy observador de lo que nosotros podamos hacer, porque probablemente de las ideas que surjan, de la forma en que nosotros hagamos esta salida a la crisis social y política que se dio en octubre, también América Latina va a ver qué cosas de ahí se pueden hacer en otros países y en otras sociedades. Y yo creo que ese puede ser un buen aporte que haga la democracia chilena, que es como asumiendo que vivimos en una crisis que es política, es social. Hoy día con la crisis sanitaria
se ahonda la parte social y económica mucho más. Yo creo que las razones por las que la gente protestaba en octubre ahora están más profundizadas, porque tenemos desempleo. Ahora yo estaba viendo un informe que sacó el programa de Naciones Unidas, que le preguntaban a la gente cómo lo ha pasado durante la pandemia. Y hay sectores de la sociedad chilena que de verdad que lo han pasado mal, digamos, o sea, con un empleo precario, no solamente por el encierro de aquellas comunas y ciudades que están en cuarentena, sino porque la economía se vio muy afectada. Y eso obviamente genera un malestar, una inseguridad en la gente, que tenemos que canalizarlo en este proceso democrático que es el plebiscito. Pamela, ahora desde la visión te quiero llevar físicamente y tengo ahí un rebote porque no sé si me escucho mejor. Quiero traerte a la región, porque tú conoces Chile, has recorrido Chile por tus pegas en el sector público, también en el tema académico, y conoces la región de los ríos, conoces Valdivia y seguramente conoces un par de comunas más. Lanco es una comuna pequeña, pero también sabemos que mucha gente en la región o en las regiones han tenido, como dices tú, un problema muy, muy grande con esto del tema de la pandemia, particularmente acceso incluso a la alimentación diaria, a la pérdida del empleo, a la distancia también emocional con sus seres queridos, y se nos viene un plebiscito que para algunos pudiese ser no una prioridad incluso de levantarse a votar aquel día. Entonces, ¿tú crees que eso va a tener un impacto respecto también al tema pedagógico, respecto a lo que significa realmente y qué nos estamos jugando con el plebiscito de octubre? Porque también hay sectores donde claramente no quieren cambiar la Constitución y van a generar toda una campaña para decir que para hacer cambios importantes en el país no es necesario cambiar la Constitución. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el mundo de la academia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si efectivamente lo que yo te planteo es una realidad que te han comentado quizás en otras regiones. Sí, bueno, conozco la región de Los Ríos, puedo decir desde su inicio, porque cuando estaba en el Ministerio del Interior me tocó trabajar en la separación de las regiones. Fue un proceso muy bonito, yo creo que también un proceso muy ciudadano. Y de lo que tú señalas es cierto. Yo como académica he estado en muchos foros, he participado también de varias como investigaciones, de encuestas y cosas así, y hay un discurso muy conservador que trata de decir que no es necesario cambiar la Constitución para hacer las reformas, y lo primero que yo digo es que eso no es real, porque las reformas se han intentado hacer durante años, y siempre la Constitución es el punto como de tope para avanzar en esas reformas. Por eso, siempre que los sectores conservadores no quieren hacer algún cambio, dicen que esa propuesta es inconstitucional. Lo último que vivimos fue lo del 10% de las AFP, que finalmente se elaboró una tesis constitucional de que sí era posible, pero la primera reacción fue que no. Entonces, yo creo que para hacer los cambios que la sociedad chilena necesita, hay que aprobar y hay que ir a la Convención Constitucional, una convención que va a ser paritaria, que va a ser inclusiva y que yo creo que nos va a permitir poner nuestros puntos de vista del país que soñamos, del país que queremos y cómo lo podemos hacer. Las condiciones para el plebiscito seguro y participativo se están dando. A mí me ha tocado también esta semana ser miembro de la mesa técnica que está apoyando al CERVEL en cómo hacer el plebiscito seguro. Y se han tomado varias medidas para que las personas vayamos a votar con toda seguridad, con distanciamiento físico, con sanitización, etcétera. Pero también quiero decir que votar hoy día es la mejor manera de protestar, digo yo. O sea, la mejor manera hoy día de protestar es ir a votar, porque históricamente en Chile han votado algunos sectores de la sociedad y al final son esos sectores que votan los que influyen en la toma de decisión. El que no vota termina no influyendo. Y esta es una oportunidad histórica, porque la elección, el plebiscito del 25 de octubre, de alguna manera se parece al plebiscito del año 88, que te permite abrir como un nuevo ciclo ya de la historia de Chile. Hay un ciclo que ya va terminando, que se cierra, que fue toda la transición, y hoy día nos toca construir un país con más derechos sociales, con más justicia, con más descentralización, con una distribución más democrática del poder. Y eso lo vamos a hacer en el plebiscito, porque la elección del 25 de octubre, donde vamos a votar el apruebo y también podemos definir si queremos convención constitucional o convención mixta,
es una elección muy distinta a la elección del Congreso, de los alcaldes, porque es una elección sobre no candidatos específicos propiamente tal, sino sobre ideas con respecto al país que queremos. Y votar a prueba es pensar como en la estabilidad del país, creo yo. Yo creo que estamos en un punto en que como no tenemos un pacto social, no tenemos un pacto constitucional, siempre hay disputa por algún tema. Entonces como que ya llegó el momento de decir, bueno, tenemos que ir a reconstruir nuestro pacto social y nuestro pacto constitucional, y sobre eso vamos a poder tener un país mucho más estable, y eso sin duda va a ser un mejor escenario para la reconstrucción económica también. Y yo creo que es lo que a todos nos importa y nos preocupa. Estamos conversando con Pamela Figueroa, estudios americanos, docente, académica de la USACH. En Conversemos el Nuevo Chile. Y estamos desde la región de Los Ríos, yo ubicado en la Araucanía en este minuto por temas laborales, José Barrientos en los estudios de FM Pulso en Lanco y Pamela en Santiago, en este capítulo que denominamos ¿qué nos jugamos con el plebiscito? Porque ya nos explicas muy bien, Pamela, lo que se viene, que has estado haciendo tú también de manera muy importante en esta mesa técnica, donde hay muchas voces también que quieren incidir. Y finalmente en estas mesas muchos quieren incidir, hay muchos también intereses, también partidarios, pero también académicos y también de visiones de país. Luego de este plebiscito, poniéndonos en el escenario, que las encuestas sí lo señalan, que gana el apruebo, gana la Convención Constitucional, vienen otros desafíos electorales. Y en tu visión también de América Latina y Chile particularmente, ¿cómo ves tú la oposición? Porque algunos han dicho que se levanta una oportunidad importante que a través de la unidad se pueda tener una alternativa de gobernabilidad para los próximos años, porque el próximo gobierno es el que va en definitiva a ejecutar, a aplicar lo que se apruebe en esta eventual nueva constitución, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tú marcas un punto que es bien relevante, porque la historia de Chile nos ha demostrado que en aquellos momentos donde las fuerzas democráticas y progresistas, por no referirme solo a partidos políticos, porque yo creo que la unidad que se requiere es de los partidos, que son muy importantes en toda democracia, pero también de las fuerzas como democráticas y progresistas, es decir, de todos los chilenos, las chilenas que creemos en un país que va hacia adelante, que se desarrolla, que es inclusivo y que es democrático. La única manera de poder avanzar en esos proyectos de país es a través de la unidad política, de la unidad electoral y sobre todo en la unidad programática, en tener un programa común que yo creo que se ha ido dibujando con mucha claridad desde la ciudadanía. O sea, la demanda por justicia social, por inclusión de ciertos grupos, por la equidad entre hombres y mujeres, son los grandes temas. En términos más de política internacional, también de fortalecer el multilateralismo, yo creo que el actual gobierno ha hecho un retroceso muy importante tratando de cerrar embajadas, de darle menos rol a la Cancillería, y yo creo que Chile para la reconstrucción económica va a necesitar el multilateralismo. Nosotros necesitamos estar en cooperación con los países de América Latina para abrir a más mercados toda nuestra producción, y tener mejores condiciones de empleo y de desarrollo. Entonces yo creo que después del plebiscito van a venir esos desafíos de pensar cómo las próximas elecciones que tenemos, en las que vamos a elegir alcaldes, consejeros, concejales y gobernadores regionales, es un salto enorme que hace Chile hacia la descentralización y donde también va a estar como en debate el país que queremos. Entonces, las fuerzas democráticas progresistas tienen que mirar ese ciclo electoral, que va a ser un ciclo porque después vamos a tener prontamente las elecciones presidenciales, parlamentarias. Uno no se da cuenta, pero los años pasan rápido y eso creo que también Chile puede ser como un ejemplo para los otros países de América Latina de cómo ir resolviendo las crisis sociales y económicas a través de instituciones democráticas como son las elecciones, como son los mecanismos de participación que permitan como ir dialogando distintos puntos de vista. Sí, obvio que hay distintos puntos de vista, pero lo que se requiere es que se incluya la mayor cantidad de gente. Y como decía, la desigualdad económica en Chile yo creo que es uno de los principales objetivos y no podemos reproducir esa desigualdad
en el sistema político. Por eso es importante que la gente vote, porque a veces uno no se da cuenta, pero uno desde el mundo académico observa muchos datos y la mayor cantidad de gente que vota en los procesos electorales son personas que tienen más recursos económicos y por tanto también influyen más, porque ellos eligen a sus representantes y son los que están después en las distintas instancias de representación. Ahora, el poder de la gente es ir a votar y elegir como personas que estén más comprometidas con el desarrollo igualitario del país. Quizás lo que le preocupa, y me lo han dicho algunas personas de manera muy transversal, que obviamente están por el apruebo y que están por la Convención Constitucional, que me han señalado que, dice, pucha, a mí me da lata porque lo más probable es que muchos de los digamos, de los asambleístas van a ser o exalcaldes, o exparlamentarios, o exministros, o ex, que tienen, digamos, un capital político, una visibilidad pública mucho más potente, y que el dirigente social o la gente de base que a lo mejor quiera optar ese espacio de representación no lo va a poder hacer. ¿Tú compartes esa visión que me han planteado algunos ciudadanos? Yo creo que el espacio está mucho más abierto, porque de hecho hay modificaciones, por ejemplo, en el sistema electoral de la Convención, que es muy distinto a las elecciones más tradicionales de Chile. Es una elección proporcional, pero por ejemplo, ya el tema de la paridad ya te abre el escenario a que se tengan que buscar otro tipo de candidatos, probablemente mucho más mujeres, y si uno mira como la historia de la Organización Social de Chile, muchas organizaciones sociales tienen dirigentes mujeres, entonces yo creo que ahí hay un espacio bien abierto, también porque la legislación de la elección de la Convención Constituyente permite que los independientes formen listas, que eso no se puede hacer en las elecciones regulares. Perfecto. Entonces los independientes tienen un espacio real de competir en las elecciones, ¿ya? O sea, también si hay listas de independientes van a ser muy competitivas, y yo creo, también lo veo desde otra perspectiva, que los partidos políticos visualizan el nivel de baja confianza ciudadana que ellos tienen hoy día y por tanto necesitan buscar nuevas figuras, nuevas personas que tienen que venir del mundo social, porque también ahí está la realidad social y ahí está la votación. Por eso yo creo que hay que atreverse. Las elecciones, además las campañas van a estar asociadas a financiamiento público, como son las elecciones de parlamentarios, bueno, todas las elecciones en Chile, y yo creo que es un desafío grande que la sociedad civil se plantee tener sus candidatos y buscar nuevos candidatos. Yo creo que ¿Tú estás de acuerdo con los escaños reservados para los pueblos originarios? Sí, y eso está bien avanzado en la discusión en el Congreso. Me parece como un mínimo de la democracia los escaños reservados. En Chile más del un 12% de la población se autodefine como pueblo originario, y eso comparado con América Latina es bastante alto, porque siempre existe ese mito que en Chile es muy poca la población de pueblo originario, entonces como que no debiera considerarse, y eso no es cierto. Eso es bastante alto en el promedio latinoamericano. Hay 2 o 3 países que tienen muchos más que el 12%, pero Chile está entre los países que tienen una importante presencia de pueblo originario. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso y espero que se apruebe prontamente en el Congreso para que eso se pueda dar de manera concreta. Nos quedan un par de minutos, Pamela, me va a avisar internamente José, pero quiero hacerte la última pregunta que tiene que ver también con las expectativas del plebiscito en términos de resultados electorales. Las encuestas dicen que estamos por sobre el 70% de la gente que está por el apruebo, así como el dato duro. Pero ¿tú crees que eso se va a concretar o finalmente se va a ver el Chile de siempre, de las elecciones más estrechas, 55, 45, y finalmente el rechazo se viene con todo en términos de posicionar una idea? Yo soy muy optimista, que lo voy a decir por lo siguiente. Ese 70% a favor de la nueva Constitución se ha mantenido en todos los estudios de opinión pública desde 2012 en adelante, cuando ni siquiera se había empezado el proceso constituyente. Entonces sería muy extraño que eso cambiara. Yo creo que la gente tiene muy claro que el apruebo es una opción mayoritaria y lo que la gente tiene que hacer es sentirse seguro de ir a votar ese día, del 25 de octubre. Y por eso también hay gente de derecha que públicamente está diciendo que va a ir por el apruebo, porque ya saben que el apruebo va a ganar. ¿Pero lo encuentras genuino o es un tema de porque saben que la encuesta está arriba el tema?
No, yo creo que lo hacen más por una cuestión estratégica, como para no hacerse cargo de la derrota. La derrota, digamos. Claro, porque en política nadie quiere perder, pues eso siempre es así. Entonces, el propio candidato ya, que no lo ha dicho, pero Lavín, que marca las encuestas, ha dicho que está por el apruebo. Claro, exacto, y eso lo han dicho muchas, Longueira y varios de derecha. Y qué bueno que quieran hacer los cambios, igual llama la atención, porque ese tipo de personajes políticos han sido los que más han defendido la actual constitución, la constitución del 80. Pero la democracia está abierta a las distintas opiniones, y yo creo que no solamente va a ganar el apruebo, sino que tengo una intuición de que el nivel de votación va a ser alto, ¿ya? Porque en todos los foros, los espacios que yo estoy, que han estado ahora virtualmente, en muchos lugares de Chile con distintos tipos de personas, hay mucho interés, ¿ya? Yo creo que la gente, como ahora está en su casa y está como que no se ve mucha manifestación pública, pareciera que no hay interés, pero yo creo que el día 25 de octubre la gente va a ir a votar y va a expresar ese sueño de cambio de un país más justo, que yo creo que se va a ir concretando en el tiempo. Pamela, te queremos agradecer, estamos en el tiempo, porque hemos abordado de manera muy rápida varios temas importantes, especialmente para quienes estamos en regiones. Esto también es una señal de descentralizar el debate público. Te cuento que el próximo miércoles, en el tercer programa de este tercer ciclo, vamos a estar con alguien que tú conoces también, con el ex intendente de la región, Egon Montesinos, hoy día es académico de la Universidad Austral, y vamos a estar hablando justamente del tema de los gobernadores regionales, de lo que se viene, porque también hay una discusión. Hoy día aparece una propuesta de aplazar la elección. Entonces vamos a estar hablando de eso y mucho más con el ex intendente y hoy académico y director del Centro de Estudios Regionales, Egon Montesinos. Así que, bueno, es parte de la invitación que le hacemos a quienes nos están viendo y escuchando, y obviamente agradecerte, Pamela, este diálogo, esta conversación, que no solamente miramos Chile, sino también miramos América Latina y tu visión desde la academia, desde la universidad, de lo que se viene y de lo importante que es el plebiscito. Bueno, muchas gracias por la invitación, Francisco. Muchas gracias a Radio Pulso, a toda la gente del ANCO. Les deseo lo mejor y espero que todos ese 25 de octubre se levanten temprano, tomen su alcohol gel, su mascarilla y vayan a votar. Muchas gracias, Pamela. Con esto nosotros comenzamos a despedir. Nos encontramos el próximo miércoles, como ya lo dije, con Egon Montesinos en el tercer programa, y el último de este ciclo lo tendremos con el consejero regional Matías Fernández de Convergencia Social, hablando justamente de también importantes temas regionales y con el tema siempre central del plebiscito, la nueva constitución en este nuevo Chile que estamos todos construyendo. Muchas gracias, les estuvo con ustedes Francisco Bascur, y nos encontramos en otra edición de Conversemos el Nuevo Chile. Buenas tardes. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl. FM Pulso, el latido ciudadano.